Como todos los lunes, tenemos la columna de género. Ya está junto a nosotros Tatiana Pizarro, doctora en Ciencias Sociales, quien siempre nos trae temas muy, pero muy interesantes. La voy a saludar. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Sergio, un gusto. Bueno, un Todo placer bien. como siempre. Hoy traemos para hablar, en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, referencias muy interesantes que tienen que ver con nuestro país, con nuestra economía, en fin y al cabo, con políticas sociales. Sí, mira, voy a empezar con 3 datos. Uno, por ejemplo, para hablar de este día, me parece imprescindible que tenemos que hablar de la menstruación, ¿sí? La salud menstrual de las mujeres. Hace muchos años, nuestras abuelas consideraban el tema de la menstruación como un tabú. La abuela en la sociedad en general. Pero ¿por qué hablo de las abuelas? Porque no nos dejaban, por ejemplo, a las mujeres tocar las plantas porque las apestábamos. Nosotras estábamos enfermas. Nosotros en esos momentos éramos una especie de personas que no podíamos tener un trato acorde en la sociedad, lamentablemente. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación a esto? Porque aún hasta hace años atrás las mujeres no podíamos acceder a la montaña porque era una cuestión de mala suerte al estar menstruando. Son mitos, leyendas y demás, que uno cuando las empieza a nombrar y a hablar de esto, hasta parece contradictorio hablar de lo que es la menstruación con mala suerte. Bueno, y por último, el último dato que tengo que es muy actual, que a cuánto equivale en cuestión monetaria a nivel anual, a cuánto equivale el gasto en la gestión menstrual. Para que te des una idea, esto equivale a 21.000 pesos anuales, lo que es igual a el 38% de una canasta básica. Si esto lo planteamos en términos de por ejemplo, de una casa en la que hay una mujer y 2 adolescentes, esto equivale a un gasto de 2 AUH anuales. O sea, es una barbaridad. Por esto nos estamos preguntando cómo nosotras, las mujeres, que ya de por sí, por un lado, hablamos de feminización de la pobreza en programas anteriores, hablamos de feminización de la pobreza en los que las mujeres son el 70% de las personas más pobres son mujeres. No solamente eso, somos aquellas que afrontamos la mayor cantidad de trabajo de cuidado. Somos las más pobres y encima tenemos que gestionar nuestra menstruación. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se solicita? Se solicita al Estado que de pronto tome a los productos de higiene menstrual como productos de primera calidad, cosa que no se está haciendo. De hecho, durante la pandemia, 7 de cada 10 mujeres tuvieron que rever cómo afrontar esos gastos. Hoy, en la actualidad, muchas mujeres no están yendo a trabajar, ni mujeres ni niñas yendo a las escuelas. ¿Por qué? Porque no pueden costear estos elementos de la salud menstrual. Seguro. Es ahí donde surge otra de las preguntas que tenemos para hoy, es o evidentemente, ¿no? Por lo que estás marcando, Tati, menstruar es político. Menstruar es político. Hay una frase, esa es un juego con una filósofa feminista que habla de lo personal es político. Menstruar es político. No solamente las mujeres menstruamos, hablemos de personas que menstruan. Es necesario que hablemos, que pongamos las cartas sobre la mesa y que digamos, no es solamente una cuestión de mujeres o de personas menstruantes, es una cuestión de derecho. Menstruar, tener una salud menstrual es un derecho. No es solamente hablar de un endometrio que se desprende del útero, no, es hablar de desigualdades, es hablar de la necesidad de políticas públicas que, por un lado, planteen esto para que los niños, niñas y personas menstruantes y personas en edad reproductiva puedan hablar y entender que nosotros, hablo con la E inclusiva justamente por eso, que nosotros necesitamos hablar de menstruación porque es una necesidad de un derecho. Eso por un lado, que se pueda tener acceso a la información, que se pueda tener acceso a productos de higiene personal. Claro. Y por otro lado,
y finalmente es necesario que el Estado, como dije, el Estado tome cartas en el asunto sobre esto. De hecho, hay 36 políticas o proyectos que se están presentando en cuanto a esto, a la salud menstrual. Hablábamos recién y marcabas que hay distintos casos, ¿no? En donde personas menstruantes que no pueden acercarse económicamente a costear estos gastos tienen que dejar actividades de lado. Estamos hablando entonces de que hay una situación de pobreza que también atraviesa todo esto. Tal cual. De hecho, o sea, ¿te parece ilógico, quizás siendo hombre, perdón, Sergio, no es con vos, pero quizás No, perfecto. Es hasta ilógico pensar que una deja de hacer actividades porque está menstruando? Pero es que literalmente, no solamente hablemos de los productos de higiene menstrual, sino hablemos de los dolores incapacitantes, que de hecho se considera que están en la misma magnitud que un infarto. O sea, es terrible. Ahora en España se celebra que ellos han logrado una especie de licencia para aquellas personas menstruantes que se sienten esos dolores discapacitantes, no vayan a trabajar o no vayan a las escuelas. Y eso es un logro enorme, porque literalmente en esos días a las mujeres o a las personas menstruantes se les para el mundo. Claro. No es como las publicidades en las que nos muestran sonrientes y menstruando un líquido azul. No, es un dolor incapacitante. Entonces, está bueno que pongamos en agenda, no solamente pública, sino también política, que estos temas, que Seguro. A nosotras se nos para el mundo. ¿Tiene que ver, crees, con algunos tabúes culturales que todavía existen? Digo, porque nosotros tenemos ahora la posibilidad de estar hablando sobre esto en un medio público, pero quizás no lo observamos por lo general. De hecho, cuando preparaba esta columna digo, bueno, voy a hablar de menstruación, hablar de dolor, hablar de derechos. Y aún hoy es un tema de pronto un tabú, ¿sí? Lo vemos en las publicidades, lo que marcaba. No son las mujeres solamente las que menstruan, son personas menstruantes y aún hoy no se habla de ellas, de esas personas. Bien. ¿Sí? Y por último te pregunto por qué políticas se deberían aplicar, al menos inicialmente, como para empezar a trabajar más activamente el Estado en este tema. El fin de semana pasada se han reunido en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades distintas mujeres en el poder justamente para hablar de una ley nacional de salud menstrual. ¿Qué es lo que se está planteando? Se plantea, por un lado, esto de la gestión menstrual, de la gestión de productos, y también se está planteando un apoyo para aquellas pequeñas y medianas empresas que puedan crear productos de sustentabilidad ambiental, porque como podremos observar también tanto las toallitas, los tampones y demás contamina. Entonces lo que se plantean que sea una menstruación sustentable, ¿sí? Tanto para el bolsillo como para el ambiente. Y finalmente también una cuestión del trabajo, ¿sí? Tanto el trabajo y el estudio para aquellas personas que tienen dolores discapacitantes puedan acceder a una mini licencia. Muy bien, excelente. Tati, un placer como siempre. Te esperamos la semana próxima. Bueno, gracias. Hasta la próxima.